Bueno, el encuentro de hoy nos convoca bajo el tópico planificación, redes y determinantes sociales en pandemia. Nos parecía importante desde la Fundación poner en agenda de la formación el concepto de redes de salud y cómo repercute a la hora de analizar los estilos de gestión de la salud, como así también poder distinguir lo que son las experiencias exitosas, las buenas prácticas en la implementación de redes de salud. Y esperamos que después de esta charla podamos juntas, reflexionar sobre las oportunidades que nos ofrecen las redes de salud. El análisis puntual también está en un marco particular, con un condimento especial, un condimento bastante picante, diría yo, que es el marco excepcional de la pandemia, el marco de una crisis global. Bueno, para esta jornada, para este encuentro y para estos análisis, les quiero presentar, contamos con la presencia de quien para nosotros es un referente nacional e internacional, pero para nosotros, particularmente para la Fundación Salud Inclusiva, tenemos un aprecio particular, ya que nos acompaña desde nuestros inicios, desde nuestros comienzos, en un evento que para nosotros fue muy significativo y muy cuantitativo. Hablo de algo que se realizó allá por julio del 2015 en un teatro de la ciudad de Mendoza, el Teatro Selectro, a sala llena de trabajadores y trabajadoras de la salud, todas las butacas, los pasillos, una jornada totalmente exitosa bajo el nombre de Foro de Equipos Técnicos de Salud, una jornada donde cerró el doctor Mario Rovere en su oportunidad como viceministro de Salud de la Nación. Así que para nosotros es un gusto contar con la presencia de él. Mario es consultor de la OMS, de la OPS, y actualmente es el director de la Escuela de Gobierno en Salud de la provincia de Buenos Aires. Hace poquito, hace un mes, junto con algunas compañeras y compañeros, participamos de lo que son estas charlas virtuales, lo que eran los 42 años en relación al MATA, la atención primaria en tiempos de pandemia, y estaba Nico Kreplak y estaba Arnaldo Medina, y hablaban de atención primaria, y hablaban de redes, y todas las referencias, todos los caminos conducían inevitablemente a nuestro invitado, a Mario Rovere. Te doy la bienvenida, Mario, un gusto contar contigo, y te cedo el micrófono. Gracias, Mario. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, queridos compañeros. La verdad que primero muchísimas gracias por la invitación, digamos, porque realmente es digamos, una muestra de afecto que no está solamente en la invitación, sino también en la forma de interpretar, de buscar, yo diría, casi la máxima comodidad posible para poder encarar la charla del día de hoy, porque efectivamente los temas que ustedes han puesto sobre la mesa, digamos, son, yo diría, digamos, tres poderosos instrumentos de navegación con los cuales nos ha tocado atravesar las aguas de los momentos más difíciles, que me gustaría en algún sentido y en alguna dimensión poner en el pasado, pero que sabemos perfectamente que puede volver, puede complicarse, puede, digamos, reactivarse, y lo que está viviendo Europa en este momento es realmente de este tipo. Si alguno de ustedes recordará que hace algún tiempo los medios fustigaron a Nicolás Kreplak por haber dicho que esto podría llegar a septiembre, digamos, hoy estamos en octubre,
y hay un medio hoy, el Times, en Inglaterra, donde un experto dice, no esperen normalidad antes de julio. O sea que, digamos, verdaderamente creo que en relación al tema de los pronósticos, uno los hace, pero lo mejor es no comunicarlos, porque te parece que son... el problema no es saber lo que va a pasar, sino decirlo. La verdad es que yo, digamos, tengo un observatorio peculiar, y ese observatorio es la provincia de Buenos Aires, y bueno, voy a tratar no de profundizar en las herramientas que ustedes han propuesto, sino de aplicarlas, para mencionar de qué manera nosotros fuimos viendo digamos, los distintos momentos por los que atravesamos la pandemia sin que yo ofrezca algo así como una organización en etapas, digamos, pero evidentemente ha habido un recorrido desde principio de año a la fecha. Lo primero, en consecuencia, esto es un recorrido un poquito subjetivo, o sea, desde mí, lo que podría decir es el 11 de diciembre asumimos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Daniel Goyán, Nicolás Kreplak, digamos, y desde el principio acordamos, digamos, bueno, que si yo iba a hacer algo en la provincia tenía que ser la creación de la misma escuela de gobierno que fue creada por Cristina Fernández de Kirchner, por decreto presidencial, y que fue derogada, digo, las dos cosas me ponen orgulloso, que fue nombrada, nació por decreto de Cristina y murió por decreto de Mauricio Macri. Lo tengo en mi currículum, digamos. O sea, fui por pocos días director de una escuela, por decreto, anulada, la Escuela de Gobierno en Salud Ramón Carrillo. Por supuesto que ir a la provincia de Buenos Aires significaba cambiar la lógica, y esa lógica significa que la Escuela de Gobierno en Salud se llama Floreal Ferrara, casualmente, digamos, en la provincia de Buenos Aires, porque, digamos, Floreal fue 2 veces ministro de la provincia y eso, digamos, tenía un peso muy peculiar. Tiene un peso muy peculiar. Yo diría que lo primero que podría mencionar es que, mirada de salud internacional, no le voy a decir cuando apareció exactamente los primeros datos de la enfermedad en China, sino que la primera cosa que me llamó la atención fue el tamaño de la ciudad de Wuhan, digamos. La ciudad de Wuhan es una ciudad de 12 millones de habitantes, digamos, así que la primera cosa que pensé es, esto es tan grave como el H1N1 si uno lo piensa cuando la pandemia de H1N1 pegó la Ciudad de México. Uno podría decir, el peor de los escenarios es que una pandemia empiece en una megaciudad. Pero verdaderamente diría que el día que no me quedó la más mínima duda de que íbamos a vivir en cierta manera el escenario que estamos viviendo, fue el día que leí que China cuarentenaba a 40 millones de personas. Y es algo notable, porque hoy en el ranking del número de casos y del número de muertos, empiecen a buscar dónde está hoy China, ¿no? Es decir, que China pasó de ser el epicentro a estar algo así como en el número 42 en el ranking de casos y en el número 60 en el ranking de fallecidos. Entonces, digamos, verdaderamente, digamos, uno se da cuenta que un régimen como el régimen chino no iba a tomar semejante decisión si no se trataba de una situación absolutamente excepcional, digamos. La segunda fue empezar a mirar lo que estaba pasando y empezar a ver si nos íbamos a organizar en esa lógica, pensando en un análisis de situación, a qué velocidad podía moverse, digamos, esa pandemia. Evidentemente, el mundo no tomó dimensión de que eso podía estar ocurriendo, y la herramienta analítica que utilizamos en ese mismo momento desde la escuela fue, digamos,
dispositivos, las aplicaciones que permiten ver los vuelos a tiempo real. O sea, hay aplicaciones que usted puede ver en este minuto todos los aviones que están en el aire al mismo tiempo. Cuando vimos eso y vimos que no caía el flujo aéreo, digamos, en el planeta, caímos rápidamente en la conclusión de que esto se iba a mover muy rápido. Las primeras siembras aparecieron en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. Luego aparecieron, digamos, los primeros casos en Italia, y ahí no cabe la más mínima duda, digamos, de que el mundo se asustó recién cuando pasó lo de Italia. O sea, hasta Italia el mundo estaba ignorando, como ha ignorado siempre las enfermedades, digamos, en las últimas décadas, incluso las pandémicas. Entonces, la situación de Italia es un caso típico, digamos, de salud internacional, porque en la lógica de los nuevos medios, uno empezaba a ver, digamos, que, por ejemplo, médicos argentinos que estaban en Italia empezaban a mandar informes, digamos, de que los servicios de salud italianos ya estaban eligiendo a quién respirar y a quién no, a quién sacarle el respirador para ponérselo a otro. Y yo diría, digamos, hubo un mes, febrero-marzo, digamos, en Italia, catastrófico, y uno podía decir, bueno, qué sé yo, los italianos tienen una atención primaria débil, pueden cometer errores, el norte de Italia junto con Japón son los lugares del planeta con mayor cantidad de viejos, entonces uno podría decir, bueno, es un problema de la longevidad. Todavía el mundo buscaba explicaciones y buscaba excusas para prepararse. Y el golpe letal, definitivamente, creo que fue la ciudad de Nueva York, digamos. O sea, cuando la ciudad de Nueva York muestra que el país que gasta por habitante más en todo el planeta, pero vamos a decir así, en términos brasileros, estúpidamente más, concretamente, digamos, 10 veces más por habitante que la República Argentina, el doble del segundo que gasta a nivel mundial, que es Suiza, entonces uno dice, bueno, estamos realmente en una situación increíble, única y sin lugar a duda. Para poder decir, yo conozco algo parecido a esto, tenés que irte 102 años atrás, concretamente la gripe española del 18-19, digamos, en ese momento tenés, y lamentablemente, digamos, en aquel momento, la gravedad y la letalidad de aquella enfermedad fue mucho mayor, todavía deja pálido esta pandemia. O sea que uno diría 1 millón de muertos, sí, pero para la gripe española estamos hablando de 7, 8 veces más, digamos. Y además viajó por el planeta 2 veces, o sea, dio 2 veces la vuelta al planeta. Y lo que está pasando en Europa pareciera que anticipa que va a haber 2 rondas. Bueno, frente a esta situación empezamos digamos así, a orejear cuándo iba a llegar a la Argentina. Y efectivamente llegó, y además, si ustedes recuerdan, llegó en un vuelo de primera, llegó en business class, digamos, ¿no? O sea, no cualquier virus llega en business class, digamos, podríamos decir así, es un virus. Y ahí empieza a aparecer algo que me parece que nos va a conectar con el mundo de los determinantes, digamos. Porque el primer rasgo de determinantes sociales de la salud que trajo esta pandemia y puso sobre la mesa es, digamos, qué clase social es la dueña de los medios de comunicación. Porque en tanto y en cuanto la pandemia ingresó por los sectores de más altos ingresos, el acatamiento de la fase 1, digamos, definida precozmente por el gobierno nacional, tuvo un acatamiento descomunal. O sea, nosotros podríamos decir, digamos, la ciudad de Buenos Aires estuvo 15 días desierta, digamos. Espectáculo que ustedes saben es poco frecuente para una ciudad que no solamente tiene 3 millones de habitantes, sino además hay 6 millones de personas que ingresan y egresan de la ciudad de Buenos Aires todos los días. Así, digamos, que paralizar ese monstruo era casi, digamos, era poner en paro como, no sé, como un 1 de mayo de otras épocas, digamos, ¿no? O sea, era nada, o sea, nada de nada. Evidentemente esto era
susto internacional y un intento de los sectores de altos ingresos de protegerse a sí mismos. Yo diría que esto fue aflojándose y aflojándose progresivamente en cada renovación de la cuarentena, en este digamos, permanente desfilar, digamos, que tuvo el presidente de la Nación, poniéndose a cargo de la pandemia desde el primer día. Y ahí empieza a aparecer, digamos, en términos digamos, de organización de la oposición, digamos, que la oposición, que yo la verdad que no tengo la más mínima duda, digamos, que la oposición, o sea, el partido que lidera la oposición, es un armado de la Embajada de Estados Unidos, este partido sabe internacionalmente, definió o recibió órdenes de que la clave era oponerse, digamos. O sea que el acúmulo político, la acumulación política dependía fundamentalmente de oponerse. Y comienza a lijar por mecanismos que son mecanismos ya ultra conocidos, pero que tiene que ver con los movimientos anticuarentena, primero utilizando gente de bajísimo nivel intelectual, digamos que apareció como la vanguardia, digamos, para empezar a probar, digamos, la desobediencia, en una ciudad donde la oposición maneja a la policía, y la misma policía federal, digamos, que reprime cualquier cosa, no reprimía estas cosas, y empieza a multiplicarse, digamos, prácticamente el uso de las fiestas patrias, digamos, para empezar a crear una especie de bola de nieve, digamos, lijando la autoridad del gobierno nacional. Este proceso, digamos, yo diría que alcanza la máxima culminación, digamos, el día que se incendia la Villa 31, o sea, el barrio Mujica, Villa 31, ustedes saben, digamos, que estamos hablando de una villa enclavada, digamos, en el microcentro, pegada a la terminal de Retiro, o sea, digamos, quizá la villa más famosa de la Argentina, digamos, se incendia, y a partir de ahí, los sectores de altos ingresos llegan a la absoluta conclusión de que ya pasó para ellos, digamos. Y si ya pasó para ellos, a partir de ahí, la única consideración es el daño económico de la cuarentena, digamos. Entonces, nosotros empezamos a ver, y quiero decir, ustedes pueden preguntarme, ¿y hasta aquí ustedes qué? Hasta aquí, nosotros en sala de situación, en la provincia de Buenos Aires, aún antes de tener el primer caso, empezando a prepararse, y ustedes lo habrán escuchado sobre todo a Nicolás, yo diría que Nicolás lidera casi una fuerza del Ministerio de Salud casi literalmente militarizada. Es decir, porque desde el primer momento hubo la más absoluta conciencia de que se trataba de una situación donde, digamos, uno después en la comunicación social va a correr todo lo que puede, cualquier resonancia bélica, pero en realidad se trató de una movilización, digamos, descomunal. Con las cifras internacionales, podríamos decir que, literalmente hablando, se comienza una febril actividad para abrir capacidad instalada. Creo que algunos municipios, recuerden que la provincia de Buenos Aires es una provincia donde toda la atención primaria está municipalizada. Entonces, digamos, empezamos a ver municipios incluso que se asustaron tanto que replegaron la atención primaria, mandando a los profesionales a los hospitales, y ahí se genera una situación de una brutal expansión de la capacidad instalada, abriendo hospitales que no se habían abierto, generando, se empieza a, se reconstruye, se reutiliza la infraestructura de Tecnópolis para internación, y se empieza a generar una organización donde yo diría que desde el primer momento, y acá voy a decir algo que es una combinación de análisis político con análisis técnico, y esto justamente es la esencia de la planificación estratégica. Recuerden ustedes, politizar lo técnico, tecnificar lo político. Hubo una absoluta convicción, digamos, en el equipo de gobierno que, digamos, si nosotros empezábamos con un escenario italiano,
con pacientes que no iban a tener cama, que no iban a tener dónde atenderse, digamos, el daño político sobre el equipo de gobierno iba a ser irreversible. Este fue el diagnóstico concretamente que circulaba por estos días, digamos. O sea, no había la más mínima posibilidad, digamos, de viabilidad política de un proyecto que no tuviera la capacidad de dar respuesta, digamos, y ese dar respuesta era múltiple, porque podríamos decir, ahí empieza a ponerse sobre la mesa una creatividad y una inventiva que yo creo que requerirá, digamos, seguramente quien la escriba. Solamente imagínense ustedes, digamos, empezar a movilizar, y luego el resto del país se sumó, por ejemplo, movilizar toda la flota paralizada de aerolíneas para traer jumbos desde China con insumos, y la provincia de Buenos Aires, le digo, faltó insumos en California, digamos, en los equipos de salud de California, digamos, haciendo huelga porque no le daban equipos de protección de barrera. Digamos, la provincia de Buenos Aires, digamos, trae más de 30 vuelos y más de 4 barcos con insumos, que además, diseñando una ruta, hablando de pensamiento estratégico, los aviones diseñaron una ruta que estuviera fuera del alcance de los Estados Unidos, si acaso quería piratear la carga, como había ya ocurrido con la carga de otros países. Es decir, hubo piratería de equipamiento internacional por parte de los Estados Unidos. Yo mientras le estoy contando esto, digamos, tengo la sensación de ser, no sé, digamos, no tengo las competencias de García Márquez, pero la verdad es que tengo la sensación de que estoy contando un cuento irreal, digamos. O sea, porque verdaderamente todo lo que ha pasado en estos meses se acerca más a la ciencia ficción que a la salud pública. Ahora, por supuesto que nosotros pagamos el costo de una brutal diferencia en la infraestructura de la capacidad instalada. Y vamos a plantear aquí, digamos, que desde el punto de vista de las camas hospitalarias por habitante, le diría para recordar, digamos, estos números, porque son fáciles de acordar, si ustedes toman la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene 4 camas públicas cada 1000 habitantes. Además, es la jurisdicción que más cobertura de seguridad social tiene en todo el país, digamos, pero supongamos que todos los habitantes fueran al sector público, bueno, 4 camas cada 1000 habitantes. Los municipios limítrofes del norte y del sur tienen 1 cama cada 1000 habitantes. Todo el resto del AMBA tenía 0.5 camas cada 1000 habitantes, o sea, 8 veces menos. Si nosotros en este momento, digamos, para decirlo así, si empatáramos los números de la ciudad de Buenos Aires, ya sería un éxito, digamos. Y así todo, nosotros tenemos en este momento la mitad de los casos por habitante que tiene la provincia, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 4.000 casos cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos menos de 2.000 casos cada 100.000 habitantes. En esa condición, digamos, lo que también hay que tomar en cuenta es que la tremenda presión mediática sobre las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, a pesar del intento del presidente de la Nación, del abrazo del oso, de las fotos que ustedes habrán visto, todo lo que lograba a grandes rasgos, digamos, era compromisos discursivos, porque la ciudad de Buenos Aires no tomó la más mínima responsabilidad por lo que pasa en el país y todavía hoy será objeto de juicio, digamos, y de evaluación, de acá a fin de año, digamos, de poder evaluar cuál fue el rol de la ciudad de Buenos Aires en no cerrar la expansión hacia un área metropolitana muchísimo más vulnerable que la propia ciudad, y además ahora cuál es el rol, digamos, de la transmisión a todo el país. Es decir, que, y eso que el gobierno nacional paró los vuelos, paró los ómnibus, paró los, digamos, ustedes vieron el rol de los camioneros, por ejemplo, dentro de la circulación por el país. La provincia, cuando nosotros vemos, digamos, esta lógica y los casos empiezan a llegar, digamos,
teníamos un mapa previo. Es decir, y ahí empieza algo que me parece importantísimo, digamos. No solamente se expande la infraestructura de servicios públicos del área metropolitana de Buenos Aires, digamos, y se incorpora prácticamente, digamos, un 200% más de camas de terapia intensiva, sino que se genera tal entrenamiento en los equipos de salud que mientras en las primeras semanas el personal de salud participaba alrededor de un 20% del total de los casos, posteriormente esa participación bajó a menos del 5%. Por ejemplo, los trabajadores de salud tenían tanto miedo que ni siquiera tenían confianza en los equipos de protección. No. Y tuvimos que hacer intervenciones educativas e intervenciones incluso de salud mental en los servicios de salud por el pánico que se había generado por dentro de los equipos. Toda esta preparación, digamos, de los servicios de salud, de los hospitales, tuvo más dimensiones, digamos, pero señalaría que de alguna manera también puso sobre la mesa dos dimensiones. Primero, el carácter estratégico de las relaciones con el mundo científico-tecnológico. Digamos, debates que después, si quieren, lo podemos profundizar, digamos, que hoy nos llevan a tener más de 5.000 pacientes transfundidos con plasma de convaleciente. Después le puedo contar, digamos, en dónde se originan las travesuras del hospital italiano. La presencia, digamos, de equipos y de protocolos y de uso de todas las, digamos, protocolos de investigación, protocolos de prácticamente más de 40 sustancias en la provincia en términos exploratorios, con los mismos resultados que en otros países, digamos, bastante reducidos. Equipamientos, preparación, reconversión de profesionales de salud. Reconversión de profesionales de salud que significaba, digamos, clínicos pasando a terapistas, digamos, y no clínicos pasando a clínicos. Y una gigantesca movilización de voluntarios para trabajos de hisopados, digamos, que llegaron a ser masivos y a frenar villas enteras de emergencia del Gran Buenos Aires que pudieron abortar todo lo contrario de lo que pasó en la Villa 31, digamos, donde hubo una estrategia de rebaño. Con todo ese panorama, nosotros tenemos una escuela, el encargo de hacer una escuela, donde el ministro de Salud, donde Daniel Goyan, lo que nos dice es, pónganle, es decir, nosotros no queremos solamente gestionar bien, nosotros tenemos que hacer una revolución, una transformación cultural del sector salud, y le encargo a la escuela de gobierno que lo haga, digamos. Así que imagínense ustedes desarrollar todo un proceso completo de transformación cultural en el contexto de pandemia y en el contexto de que todo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires pasó a cuarteles de invierno, porque decir escuela era casi sinónimo de parar, cerrar. Digamos. En el medio de la pandemia, digamos, nosotros multiplicamos todo. O sea, curso para directores de hospital, curso de liderazgo en enfermería, cuando digo cursos, incluso algunos reconocidos como diploma a nivel universitario, diplomas de atención primaria y salud comunitaria, diplomas de perspectiva de género, y una tremenda reconversión para hacer, yo diría, digamos, algo así como el 40% de mi día laborable vivo en el Zoom, digamos, ¿no? Y si no me encuentran en el Zoom, búsquenme en el Webex, digamos, porque así estamos, digamos, cotidianamente, porque todas las propuestas educativas, todas son en línea, digamos. Y creo que hemos desarrollado una competencia para el trabajo en línea que es distinto desde mi punto de vista de la educación a distancia, porque ocurre a tiempo real, sincrónico, digamos, y estos encuentros hemos puesto a tensar, digamos, las herramientas con las que podíamos trabajar. El resultado hoy es que, digamos, 80 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires,
todos los directores el equipo de dirección está todos los miércoles a la tarde en el curso de gestión estratégica de servicio de salud, y así, digamos, los otros colectivos en general en números que no bajan de 150 y algunos diplomas en el orden de los 300 participantes. El primer curso que hicimos, digamos, que fue un poco de sensibilización de lo que queríamos lograr, fue el curso de verano, digamos, del año pasado, antes de la pandemia, con más de 1.500 participantes. Si yo les cuento esto, es en cierta manera para compartir con ustedes, digamos, cómo fueron las lógicas de construcción política y de acumulación desde la gestión de un equipo, además, que en cierta manera podríamos decir que veníamos de jugar otros partidos, digamos, y otros campeonatos. Así que, de alguna manera, ustedes ven que nosotros nos encontramos, literalmente hablando, digamos, como si el macrismo hubiera sido una especie de entretiempo, digamos, entre la gestión en nación y la gestión en provincia, con algunos golpes muy duros, de los cuales no quiero dejar de mencionar, digamos, la pérdida del queridísimo compañero Federico Casqui, digamos, y la pérdida de Nora Echenique en un accidente de tránsito, digamos, el mes pasado. Digamos, dos compañeros que literalmente hablando dejaron la vida, digamos, Federico Casqui militando, digamos, hasta lo imposible, digamos, hasta el último día de su vida, totalmente consciente de la enfermedad que portaba, y Nora Echenique, que perfectamente podría haber estado disfrutando de una excelente jubilación, falleciendo en un accidente en viaje a La Plata. Desde el punto de vista de la aplicación de redes, quisiera señalarles también que la infraestructura de la provincia de Buenos Aires se volvió una sola. La gestión de camas se centralizó absolutamente. En consecuencia, cuando uno dice no faltó una cama, a veces faltó una cama en el hospital en donde la gente llegaba, digamos, pero el problema es que la capacidad de movilización, la capacidad de complementariedad hizo que toda el área metropolitana operara como un distrito único. Y eso fue fundamentalmente con un referencial de redes. Digamos, el referencial de redes se volvió una especie de marca cultural, digamos, durante el periodo. Y por supuesto que igual que pasa en el país, también pasa en la provincia de Buenos Aires, se empezó a mover hacia el interior de la provincia de Buenos Aires la pandemia, y ahí el problema de trabajar en redes es un poquito más complejo, porque una cosa es mover un paciente, digamos, 10 kilómetros y otra cosa moverlo 200. Digamos. Con lo cual, en este momento, la aplicación del concepto de redes se vuelve un poco más complejo, pero no ha dejado todo el tiempo, digamos, de funcionar, a pesar de que se producen pequeños colapsos en algunos puntos. El otro factor que se me ocurre compartir, porque me parece que tenemos que guardar algún tiempo para intercambiar preguntas y dudas, reflexiones, y incluso seguramente muchas de las cosas que digo tendrán o no tendrán aplicación en los territorios donde ustedes están, es que la provincia tomó una estrategia muy fuerte respecto al tema de residencias. Nos encontramos que todo el proceso de residencias médicas, digamos, estaba funcionando con un modelo, digamos, bastante, digamos, individualista, bastante positivista, y fue toda una tarea. Primero, convencer a los residentes que se quedaran 4 meses más, igual que en todo el país. Fue estratégico porque queríamos quedarnos con los más competentes y no hacer entrar a los R1, que seguramente iban a generar un daño fuerte. Así que hasta el 1 de octubre fuimos acompañados por una residencia extendida, y recién el 1 de octubre ingresaron los R1, cuando la gente ya estaba más canchera, más confiada en las herramientas de trabajo. Y la otra cosa que creo yo que fue única es que la provincia de Buenos Aires le ofreció quedarse en la red de servicios públicos al 100% de los residentes.
Esto es 1.580 residentes de todas las profesiones, lo que fue aceptado por el 72%, con lo cual 1.137 residentes pasaron a la planta transitoria, porque la planta definitiva solo se llega por concurso, en la provincia de Buenos Aires. En síntesis le diría, encontramos una provincia destruida en lo sanitario. Nos pasamos el primer mes negociando con los proveedores para que no dejaran de proveer cosas como oxígeno, digamos. Enfrentamos inicialmente una epidemia de sarampión, pasamos a una epidemia de dengue y de ahí, sin escala, a una epidemia de coronavirus, a una pandemia de coronavirus, con la infraestructura de servicios de salud de pie, digamos, con una infraestructura que pienso que en algunos casos podría llegar incluso ha cambiado dramáticamente la correlación de fuerza público-privada en la provincia, y yo diría que 72% de los residentes que quieren quedarse, entre ellos 14 anestesistas, esto lo digo en voz baja para que no se difunda, digamos, es verdaderamente algo que también expresa que el mercado de trabajo privado está colapsado, digamos, con lo cual no me cabe la menor duda que, como siempre en las crisis, el que saca pecho es el sector público, digamos, y luego no se le da ni las gracias por los servicios prestados, como ya ha pasado en otras crisis. Yo básicamente no sé si cumplí un poco la consigna y el tiempo, pero no sé si se fue notando de qué manera usábamos conceptos de planificación, conceptos de redes, digamos, y conceptos de determinantes sociales de la salud aplicado, digamos, a este periodo único de la historia de la salud pública, que es lo que ha sucedido en el año 2020 en nuestra provincia y en nuestro país. Yo me quedo por acá, si les parece, para compartir con ustedes las preguntas, las dudas, lo que quieran compartir. Bueno, muchas gracias, Mario. Veo algunos comentarios en el chat. ¿Algún pidió la palabra? Anímense a pedir la palabra. En el chat, Joaquín Pringles dice, fundamental la estrategia con los residentes. Sí, la verdad que sí, fundamental. Jorge Dávila aportaba en algo de la charla que creo que Mendoza tiene 2 de cada 1000. No sé si querés hacer referencia, Jorge, a esto que habías puesto para compartirlo con Mario. No, solamente era un dato que... Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena la charla, realmente reconforta encontrar las coincidencias ideológicas del abordaje de la situación. En todos los casos, los mayores fracasos se ha dado cuando algunos muy prematuramente y otros después adhirieron a la teoría de la inmunización de rebaño. Algunos, sin decirlo, lo hicieron, como nos ha pasado en la provincia de Mendoza, donde se privatizó la pandemia y se ha dejado a la gente liberada al azar, librada a su suerte, póngase el barbijo, tome distancia y que Dios lo ayude. Mendoza está saturada, tan saturado en el Gran Mendoza el sistema de atención. Personalmente, yo tengo muchos pacientes a quienes atiendo por teléfono y que no han sido denunciados, y no han sido denunciados siquiera, o sea que no figuran, el subregistro es espantoso. Yo quisiera preguntarle, doctor Robert, ¿cómo imagina usted la posibilidad, sobre todo para el ASPO y para la realización de los cierres de conglomerados específicos, como pudo haber sido la Villa 31, la llamada construcción de infraestructura social, es decir,
¿Cómo podemos proceder, o debiera proceder, en este caso nosotros no tenemos ninguna oportunidad como la tienen ustedes de estar en conexión, pero para sugerir que se inicie la construcción de infraestructura social, es decir, que aquellos sectores de la comunidad organizada que puedan ayudar en la identificación, contención y mediación con la población que hoy en Mendoza está totalmente desorientada, no saben dónde ir, no saben cómo llegar, no hay comunicación oficial. En realidad estamos en una situación de debacle en Mendoza y una cobertura mediática total que no deja que esto se conozca. La pregunta concreta, ¿cómo cree usted que pudiéramos avanzar o cómo hicieron ustedes en Buenos Aires para esa construcción de infraestructura social? Bueno, yo diría, digamos, que parte digamos, de los objetivos del macrismo fue destruir esa infraestructura social. Yo puedo recordar también, como Mauricio hablaba, digamos, de ese fantástico encuentro en un teatro en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, que ahí, digamos, uno de los protagonistas fue la Tupac Amaru de Mendoza, digamos. Digamos, y ven ustedes que todavía estamos hoy con la infamia, digamos, de tener a Milagro Sala presa, digamos. Y, digamos, verdaderamente es una presa política, además sin respetar la inmunidad de los mandatos que tiene por el voto popular en el Parlasur, y no me cabe duda del impacto que eso debe haber tenido en Mendoza. Lo que nosotros notamos, primero que tenemos una vocación muy fuerte de articulación con los movimientos sociales, podríamos decir los que son cercanos, los que son amigos y todo lo demás, y los otros también. Y le cuento una anécdota de la que sucedió. Ustedes, después de la 31, escucharon que Villa Azul, quizás nadie había escuchado hablar de una Villa Azul, que es una villa compartida entre Avellaneda y Quilmes. Fue el primer incendio de un barrio popular, digamos, en el área metropolitana. Y cuando llegamos al trabajo de testeo con voluntarios, quiero decir, enorme cantidad de voluntarios universitarios de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, de las universidades del conurbano, cuando se llega a hacer todo ese trabajo, aparece muy claro en el caso de Villa Azul que no había organización social. Es decir, que podríamos decir en una villa relativamente nueva, que todavía no tenía el peso de tantas otras villas estructuradas en el área metropolitana. Y ahí la paradoja fue que nos tocó a nosotros organizar los movimientos sociales, porque, digamos, si vos le decís en la cava, le decís quédese en su casa, bueno, nadie te dice que hay una red de delivery, generalmente de extranjeros, que se están moviendo en bicicleta por toda la ciudad para que vos te quedes en tu casa, digamos. Pero no hay delivery en las villas de emergencia del conurbano, digamos, ¿no? Así que, digamos, que eso generó una tremenda organización social, la que había más la que se generó, para que de alguna manera, digamos, se pudiera tener una tasa de bloqueo de la pandemia en Villa Azul, que fue de los éxitos más importantes, aun que el partido de Quilmes, después de la matanza, es el partido con más casos. O sea que hoy hay mucho más casos por fuera de la villa de emergencia que por dentro. Yo creo que también ustedes lo escucharon en su momento a Grabois, digamos, contando cuando la primera vez que el presidente le pide que no vayan a Olivos, cuando fue el movimiento de la policía, sí. Contando que los movimientos sociales, prácticamente todos los movimientos sociales, en vez de estar organizando digamos, la agitación más política, están fuertemente dedicados a la absoluta convicción de que hoy hay que salvar la vida de los compañeros y compañeras, digamos, de todos los barrios, y que si no se cumple con esa misión, se debilita la representación política de esos movimientos sociales. Así que nosotros tenemos en este momento una fluida relación con los movimientos sociales y con los movimientos estudiantiles, que en muchos casos están trabajando juntos para tratar de revertir esta pandemia.
Y por supuesto que hablando de determinantes, sería totalmente injusto si yo no le dijera el brutal esfuerzo de la política social, digamos, porque todas estas medidas para los sectores de menores ingresos sin política social son literalmente imposibles, digamos. Así que si ustedes ven visible lo que se hace en salud, no dejen de poner una mirada en lo que hace desarrollo social, en lo que significa el IFE, en lo que significa el subsidio a las empresas para que mantengan el empleo. O sea, verdaderamente se ha creado una especie de, casi yo diría una especie de gigantesca prótesis social para que las medidas cuarentenarias fueran posibles. Y así todos fueron boicoteadas, digamos. Así que imagínense la tarea que todavía tenemos por delante. Y por supuesto, quiero señalar que muy rápidamente el presidente de la Nación subsanó una especie de fallido inicial, que era cuando empezó a aplanarse la curva del conurbano, que era algo así como, bueno, ya pasó, cuando en realidad el indicador lo que decía es que se estaba trasladando al interior del país, en muchas provincias con una infraestructura casi nula. La tasa de casos por habitante de la provincia de Buenos Aires es igual que la de Jujuy, digamos. Y traten de hacerse una idea de qué infraestructura sanitaria tiene Jujuy después de la gestión de Morales, digamos, prácticamente, digamos, sabemos ya de un número muy importante de casos de personas que no tienen dónde atenderse, digamos, literalmente hablando de la provincia de Jujuy. Bien. Patricia Galván, Pato, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal, Mario? Nosotros veíamos acá con preocupación en la provincia que, claro, es muy distinto a acá. Lo que estamos viendo es que acá, sobre todo en el sur, más que nada, no hay organizaciones como se ven tan activamente trabajando en el territorio. Y lamentablemente los que han salido a la calle, digamos, hay como un discurso que divide aguas y que hace que la clase media, digamos, es la que sale a la calle y es la clase, digamos, que no es reprimida cuando salen a reclamar otro tipo de colectivo, como por ejemplo los docentes han sido bastante reprimidos crudamente. Entonces hay como un discurso que divide aguas y que los medios de comunicación no ayudan para nada, todo lo contrario. Cuando escuchaba en una radio local, cuando se juntó a hablar Suárez cuando estaba por ir Suárez a hablar con el presidente, ese mismo día él estaba justo en Buenos Aires y desde la radio local decían qué valiente el gobernador que a pesar de que fue el único que se le puso, que enfrentó al presidente, va a ir ahora y le va a pedir además subsidios, digamos, ¿no? Entonces, esa tergiversación constante hace que, y esa, digamos, como avivan desde los medios, hace que la gente esté todo el tiempo cuestionando algunas medidas. Tampoco ayuda que por ahí uno ve que hay una incoherencia, por lo menos lo digo acá a nivel local, en cuanto a los protocolos que se aplican de manera diferente en algunas situaciones, ¿no? De hecho, ha habido una denuncia que ya vamos a hacer más efectiva, que tiene que ver, involucra el personal del Banco Nación en Alvear, donde están haciendo ir al personal a trabajar siendo COVID positivos. ¿Podemos redondear, porfa? Esa es una cuestión que la verdad que es preocupante y la pregunta sería cómo hacer para poder transmitir
un mensaje que sea a la vez no alarmista, pero que, digamos, es como muy difícil a veces para los que tenemos nada más que una formación médica. Por ahí escuché a algún sociólogo que le da otra vuelta, digamos, de rosca al discurso, porque a veces uno en el ímpetu de querer que la gente se proteja, logra exactamente el efecto contrario, ¿no? Entonces somos como los fundamentalistas, los que no queremos que la gente salga, y bueno, eso es lo que está preocupando, y más ahora que esta cuarentena se extiende y parece no tener fin. Y más con lo que vos acabas de decir, de que es probablemente que dé una segunda vuelta. Así que bueno, concretamente sería eso. Y después lo otro que yo te quería preguntar, que fue algo que cuestionó algún debate dentro de la misma agrupación, tiene que ver, porque esto hay que preguntarlo y hay que debatirlo en estos ámbitos, con el tema de la aprobación de la compra de la vacuna, que está siendo cuestionada en cuanto al carácter discrecional que se les da a los laboratorios, en cuanto que en el caso de haber efectos secundarios, pareciera que no se aceptarían los juicios en el lugar de, digamos, nuestro país, sino que deberían ser efectuados en el lugar del laboratorio, ¿no? De origen. Entonces eso es como que se dio media sanción en diputados, se espera en senadores, y hay ciertos sectores que obviamente estamos preocupados por eso, más sabiendo el carácter de las corporaciones, farmacéuticas. Esas serían las dos preguntas. Gracias. Bueno, yo creo que primero que, digamos, cuando en algún momento y empezamos a ver, digamos, que la posibilidad real de la última fase 1 que decretó Alberto, que creo que fue en julio, primera quincena de julio, tuvo tan bajo acatamiento, nosotros empezamos una pequeña campaña, muy chiquitita, pero que fue moviéndose, que se llamaba algo así como Botón Rojo Ya, digamos, y tenía la idea fundamental de que la idea de botón rojo que el propio presidente había lanzado no fuera una decisión del presidente, sino un clamor popular de pedírselo. Es una cosa muy curiosa porque, digamos, no logramos un impacto en ese sentido. Trabajamos mucho con los gremios se adhirieron fuertemente al tema de plasma de convaleciente. Sin embargo, no sé si me están escuchando. Sí, Mario, adelante. Porque se me congeló la imagen. Los gremios adhirieron, tenemos muchos gremios donantes, digamos, donantes de plasma, pero no se sumaron a esa campaña Botón Rojo Ya. Y resulta que ahora la campaña la está liderando Santa Fe, digamos. Y no le quepa la menor duda, digamos, porque uno podría decir, yo sé que yo digo Mendoza, digo Jujuy, queda lejísimo en el imaginario mendocino, pero le puedo decir, Córdoba es un desastre, digamos. Córdoba hoy es un desastre, digamos. En Córdoba hoy no hay cama, digamos. Córdoba salió hoy, en la página, lean La Voz de hoy, La Voz del Interior, para ver, digamos, que salió a pedir médicos de cualquier tipo, color, raza, lo que sea, que lo van a reconvertir en clínicos y terapistas, porque ya saben que no hay clínicos y terapistas de los que están editando. O sea que podríamos decir así, si el problema no está central en Mendoza, seguramente las balas están pegando cerca. Yo la verdad que digamos, los gestos, o sea, la verdad que ustedes saben que tenemos una conducción política muy, muy especial, digamos, con distintos estilos, gestos políticos, pero no tengo la menor duda que los estilos son complementarios y que tenemos gobierno, digamos, y que, digamos, y la verdad que el papelón de haber desacatado, digamos, normas nacionales y después ir a tirar la toalla a Buenos Aires, la verdad que más que enaltecerlo, me parece que pasa todo lo contrario. Por lo menos mirado desde otros lugares es un papelón, digamos. Ahora,
la idea de botón rojo ya, yo creo que hay que militarlo. Hay que militarlo porque, digamos, por prolongada que sea la pandemia, por prolongada que sea la cuarentena, digamos, este virus no perdona, digamos. No perdona significa, yo le digo literalmente hablando, digamos, o sea, ustedes miren hoy a estadísticas nacionales, digamos, porque todo el mundo mira el número de casos, ¿no? Cada 33 casos que a ustedes le digan, digamos, que se confirmaron, sepa que hay un fallecido, digamos, ¿no? Digamos, si uno no llega a esa rápida conclusión, entonces podríamos decir así, ¿desde cuándo nos acostumbramos a perder, digamos, en un país donde ya en algunos lugares llegó al 3% de la población, digamos, el 3% de la población, digamos, está infectada, digamos, y tomó un riesgo de fallecer, digamos, del 3%. O sea, el 3% del 3% de la población ha fallecido. Y la máquina sigue, o sea, y encima es una máquina eugenésica, porque, digamos, porque ataca selectivamente por edad, por carencia, por enfermedad crónica, es un resaltador de inequidades. Es un resaltador de inequidades. Y entonces, podríamos decir, ha puesto de manifiesto, yo diría más, ha puesto de manifiesto la absurda utilización del espacio de la nación argentina. O sea, el área metropolitana de Buenos Aires es un absurdo. Digamos, es una forma de concentración poblacional absolutamente que ningún país serio, digamos, debería tener, y ahí lo tenemos. Y bueno, en ese marco, yo sé que Mendoza tiene una digamos, personalidad en el juego, nada de que pase en la provincia de Buenos Aires es exportable y viceversa, excepto el vino, digamos, pero el resto, digamos, cada provincia tiene su personalidad, pero diría, digamos, que hay nación, hay gobierno, digamos. Y si ustedes tienen dudas sobre si hay nación y si hay gobierno, lean los diarios de España hoy. Lean los diarios de España, digamos. O sea, es una babel de entramados políticos. Alguien declara el estado de emergencia, otro dice estado de sitio, otro dice qué sé yo, y un juez les pone una cautelar y se lo saca, digamos. Todo el tiempo están así. Que el intendente puede, que el alcalde puede, que el otro puede, que el otro no puede, que usted no puede. Verdaderamente, digamos, bueno, nada, no comento más que eso, pero me parece que es importante entender, digamos, la construcción política que se ha hecho, digamos, más allá de que digamos, un cadáver político como Macri esté cacareando, digamos, en los medios y destruyendo incluso a su propia fuerza. Bien, Mario. Bueno. Me pedía además, Pablo, que diga, pero yo como está aquí Juan Canela no quería chapear, digamos que estuve un par de veces a cargo de la coordinación general de ALAMES, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, pero en presencia de Juan Canela me da un poco de vergüenza, sobre todo por su raigambre sanrafaelina. Bueno, tanto Mario Rovere como Juan Canela van a ser dos de los docentes que nos van a estar acompañando en la Diplomatura de Salud Colectiva Latinoamericano, esta que vamos a estar lanzando las inscripciones en breve y que va a estar en marcha en el 2021. Bueno, también va a estar José Carlos Escudero, Giglo Prado, Lilia Heredia, Deborah Tajer, Alicia Stolkiner, Daniel Goyán también nos va a acompañar, Lionel Tesler, que es quien nos ha facilitado también que esta diplomatura la hagamos en conjunto con la Universidad Nacional José Clemente Paz, y algún otro nombre de gran referencia que se me está olvidando ahora, Jorge Cohen, la mayoría alameñas, van a estar acompañándonos, Mario Hernández de Colombia, así que va a ser un gusto que se puedan inscribir y contar con estos docentes de calidad. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas, les pido por favor que seamos concisos, breves. Este va a ser el orden. Susana Martínez, que nos puede dar alguna referencia de España, Susi bien breve, después viene Jorge Dávila
y finaliza Pablo Ferrari. A los tres, por favor, les pido que sean concisos y breves para respetar los tiempos del doctor que nos ha brindado. Adelante. Ahí se escucha. ¿Se oye bien? Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, aquí muy buenas noches, ya son las 2 de la mañana. Bueno, un placer haberlo escuchado, no lo conocía. Ahora efectivamente estoy desde el 3 de agosto en Cataluña y por lo tanto he podido vivir, digamos, la primera parte de la pandemia en Mendoza, viendo todo el trabajo que se había estado haciendo desde Nación, el que no se estaba haciendo desde Mendoza. Y mis dos preguntas son, ahora estoy aquí, lo que tú decías es absolutamente así, aquí es la Torre de Babel, no, lo siguiente. Aquí está la segunda ola teóricamente, pero en realidad nunca dejó de estar. O sea, en el verano bajó claramente después del confinamiento. Lo que dicen aquí, la desescalada fue muy rápida porque venían las vacaciones y había que abrir el turismo. Entonces esto, bueno, ya en el mes de agosto se tuvieron que cerrar las actividades nocturnas, de ocio nocturno, discotecas, etcétera, por el gran crecimiento de casos. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros en Cataluña, desde mañana vuelven a estar cerrados bares y restaurantes. Y así, pero es lo que usted decía, lo que fue Cava para Argentina ha sido Madrid para España. O sea, y en esta segunda oleada lo está volviendo a hacer. O sea, porque decreta el estado de emergencia el presidente, porque la presidenta de la comunidad no lo hacía, no lo hacen, o sea, se peleaban entre el ministro y ella, bueno, un desastre, pero un desastre impresionante. De todas maneras, te quería preguntar una cosa que a mí me está inquietando de los números en Argentina. ¿Por qué no están bajando un poco? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, en Chile han logrado frenar, ¿no? Bueno, dentro de una situación. La llegada del verano o del calor hacía prever que, siendo un virus que, si bien llegó con el calor, sí que es un virus de características respiratorias y por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico, habría que esperar una disminución de los casos, y yo veo que siguen muy altos los casos. Estamos llegando al 1.000.000 de contagiados en Argentina. Es bestial. Eso por un lado. ¿Cuál sería, por qué está? Bueno, sí, porque se ha expandido, todo lo que quieras, pero estamos hablando de que hay una situación de alta, que todavía la tasa de letalidad, por suerte, no es tan alta, ¿no? Como porque no se ha llegado a desbordar, sobre todo en AMBA, el sistema sanitario, que fue lo que pasó aquí. Que con 5 camas por 1.000, que hay, por ejemplo, en Cataluña, se quedó totalmente desbordado el sistema sanitario. Y lo segundo es porque aquí ahora, en la segunda, se ha traspasado, digamos, el control del COVID a la atención primaria de salud. Sin reforzar, bueno, no digamos cómo se ha hecho, pero teóricamente se ha hecho así, se está haciendo así, ahora es desde la atención primaria que se hace el control. ¿Cómo se está preparando la parte de atención primaria en la provincia? Porque comentabas que estaba municipalizado, porque sí, claro, no puede seguir siendo siempre dependiente del hospitalario, porque hay toda la otra patología que está quedando sin atención, todas las otras operaciones que están quedando postergadas. Por lo tanto, no puede seguir siendo solo el COVID el que comande toda la atención hospitalaria. Bien, ahí Estamos, Susi. Tanto de UBI, tanto de camas de terapia como de camas no terapia. Sí. Bien, adelante, Max. A ver, sí, no, en relación al tema de los... En relación al tema de el número de casos y por qué se sostiene, digamos, en una presión tan alta, es muy evidente que va cambiando sistemáticamente la composición
de qué se alimenta la curva, o sea que la curva se está moviendo casi paralelo a lo que fuera un incendio de bosques, digamos. Es decir, que cuando vos estás viendo en un lugar, te parás y lo viste pasar y en otro lugar recién está llegando. Y así estamos primero en la cava, de la cava al área metropolitana, del área metropolitana al interior de la provincia y del área metropolitana al interior del país. Entonces, digamos, las curvas epidémicas se parecen bastante entre sí, si vos las comparás, solamente que están desplazadas en el tiempo. Entonces, digamos, eso mantiene la presión muy alta. Lo otro que creo, contra todo lo que dice generalmente, lo que se intentó desacreditar, es el número de testeos es alto. El número de testeos es alto. Nosotros la provincia de Buenos Aires ha pasado días de 14.000, 15.000 testeos. Recordemos, cada testeo sale $30, digamos, o sea que tampoco es un numerito, digamos, así nomás. Y lo otro es que estamos sincerando los fallecidos de una manera que nunca antes se hizo, porque la provincia de Buenos Aires digitalizó el sistema, digamos, y cuando ingresamos el número de fallecidos que normalmente nunca hubieran llegado, quizá en meses hubieran llegado, descubrimos que el 65% eran del sector privado. O sea, digamos que el sistema de registro del sector privado en la mayor parte de la provincia no está llegando, digamos. Así que, digamos, que creo que eso explica en cierta manera la lógica de por qué se sostiene la curva, pero cambia la composición geográfica de la curva todo el tiempo, digamos, cada 15 días, cada 20 días, la composición. Piensen, digamos, Rosario pasó, por ejemplo, tres meses disfrutando la idea de 0 casos, ¿no? Y con esta pandemia yo te diría, cuidado con tener 0 casos, digamos, porque, digamos, en proyección hacia adelante, digamos, es verdaderamente muy peligroso tener 0 casos, porque en realidad vos estás acumulando combustible esperando que no llegue el fósforo, ¿no? Y cuando llega, te arma un desastre en muy poco tiempo. Y en relación al tema de la atención primaria, yo, digamos, tengo una gran admiración por la atención primaria española, los generalistas argentinos también, y creo que tienen un rol que han jugado que aquí no, porque la verdad es que hay una sobremortalidad que produce el COVID por causas no COVID, y eso lo que mejor los estudiaron fueron los italianos. En el peor momento, la sobremortalidad de febrero-marzo en Italia, la mitad fue producida por otras enfermedades desatendidas porque no había servicio de salud para atenderlos. La atención primaria, estamos haciendo mucho trabajo para fortificarla y también redefinir el concepto de atención primaria, porque para nosotros la cuarentena misma es atención primaria, la organización popular los movimientos sociales son atención primaria, y los testeos domiciliarios también son atención primaria. Entonces, aquí tenemos gente que se ha quedado como sorprendida adentro de un centro de salud pidiendo que priorícenme cuando en realidad le estaban pasando las cosas por el costado del centro, llegando a donde la gente vive, estudia, trabaja, bueno, qué sé yo. Entonces, nosotros le decimos habitualmente llegando al nivel 0, digamos, ¿no? No es el primer nivel, es el nivel 0, donde tocar tierra, digamos, ¿no? Bien. Jorge Dávila, por favor, bien concisa Sí, la pregunta. bien concreto. Sí, Mario, coincidimos en mucho, inclusive cuando remarcaste la diferencia entre la AMBA, la provincia y bueno, ahora nosotros en tiempo. El problema es que nosotros tenemos una población, como dice Enrique Dussel, un filósofo de izquierda de nuestra provincia, que dice que somos sucursaleros, es decir, que nos gusta eso de poner el negocio que está en el centro, allá en la capital, y ustedes a la vez de Europa. Entonces, eso generó que las protestas de la capital estén protesta acá, que las búsquedas de libertad de la capital hoy sean acá. Y estamos prácticamente como a 2 meses de diferencia, es decir, venimos después, en este bosque que vos decís, nosotros estamos a fuego full. El otro tema, el del que se nombró de la meseta,
Nosotros consideramos algunos por ahí que las mesetas no la produce el parate de la contagiosidad o que se frenó el proceso, sino que el sistema sanitario se ve desbordado, no puede hacer más hisopado, no puede hacer más detección y empezamos a no escribir los datos y esto no ha sido malo. Con este pensamiento de no querer ser sucursalero, un grupo de nuestra fundación, a lo cual los que no trabajamos estamos muy orgullosos de que nos representen, han hecho esto de querer hacer el trabajo provincial, han elaborado informes muy importantes, pero claro, esto no ha sido escuchado por el gobierno, pero creemos que ustedes pueden tener comunicación a nivel nacional para que sepa la nación de que nosotros no estamos viviendo los mismos tiempos y que a los gobernadores hay que explicárselo bien lo del bosque como vos lo dijiste. Sí, digamos, no era exactamente, me quedo mucho con tu reflexión y la verdad que estamos trabajando mucho y lo conversamos directamente con el gobernador, que cada 15 días reúne un grupo científico de asesores sobre el tema de que yo pienso que la provincia de alguna manera tiene que articular con movimientos sociales en todo el país, porque es un aprendizaje muy fuerte. Yo en este momento tengo, digamos, por ejemplo, la provincia tiene un excedente de 400 plasmas de convaleciente y la verdad es que costó mucho tenerlo. Pasamos muchas semanas que no teníamos y en este momento tenemos stock. Y la primera sensación que tenemos es esto hay que donarlo a otra provincia, digamos, porque digamos, hace diferencia. O sea, tenemos registros que muestran que hace diferencia. Paulo, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿se escucha? Sí, Paulo. Sí. Hola Mario, un gusto poder escucharte. Bueno, primero agradecerte la predisposición y la colaboración de siempre. Antes de que se me olvide también algo que pudimos hablar por teléfono, pero ojalá después podamos avanzar en un convenio entre la Fundación Nuestra y la Escuela de Gobierno para seguir generando estas instancias de formación, que digo, una reflexión en base a lo que planteaba Nelson Rodríguez, de por qué esta gran diferencia, ¿no? entre la estrategia, la planificación de la política sanitaria del gobierno de la provincia y lo que pasa acá a nivel provincial. Y por un lado pensaba, bueno, una cuestión realmente de calidad de cuadros, por un lado, de escuchar a un Mario Robert mirando una sala de situación de la provincia de Buenos Aires, mientras acá en nuestra provincia no se informan ni siquiera los casos por la distribución por departamento, por más que desde mayo venimos nosotros solicitando y militándolo por un lado. Entonces digo, la reflexión de por qué no está esa concepción de la articulación con los organismos sociales, es básicamente, digo, por un lado el gobierno que tenemos y sobre todo la necesidad de formar una masa crítica cuali y cuantitativa importante a nivel provincial, que es uno de los trabajos que venimos haciendo nosotros, que ese es el objetivo de este ciclo Florial Ferrara que hacemos hace 5 años, del curso de verano que comentaba Mauricio, que va a arrancar y va a durar enero y febrero, la diplomatura que queremos, que va a arrancar también a principio del año que viene, y lo que vos decías, politizar lo técnico y tecnificar lo político. Entonces creo que tenemos un desafío muy grande, y respecto a lo del botón rojo, y como lo decía Jorge, si bien lo hemos militado y no hemos logrado que el gobierno provincial lo tome, también cuesta que lo tomen los propios compañeros y compañeras con responsabilidades institucionales, a cargo de municipios, con cargos legislativos, y la verdad que nosotros ha sido también, y lo hacemos, pero falta el músculo político para justamente politizar lo técnico y tecnificar lo político y generar esa sinergia que nos permita preservar la vida de las mendocinas y mendocinos. Y la realidad, vos hablabas de Córdoba, nuestra provincia está en una situación por demás crítica, con más del 92% de ocupación de las camas de terapia, 100% de ocupación de las camas
del Gran Mendoza, lo que sería nuestro conurbano, y de los hospitales regionales, que son los hospitales que nos deben garantizar la asistencia, los cuidados críticos a quienes vivimos fuera, alejados de la provincia. Y el mismo gobernador reconoció el fin de semana que no podía ampliar más la capacidad de camas de terapia por un límite del recurso humano. Entonces, bueno, la verdad que la situación es compleja y, como vos decías, hay que aprovechar las oportunidades, y las crisis también generan oportunidades. Entonces, bueno, me parece que es un gran momento para reconstruir una historia que ha tenido el sanitarismo en Mendoza desde el campo popular, y que inclusive en gobiernos nuestros lo hemos dejado algunas veces de lado, y sobre todo este desafío de formar cuadros, para lo cual nosotros agradecemos a las compañeras y compañeros de más edad. Está Jorge, el Mono Volmer, por ahí también está el Sergio Salomón, algunos compañeros y compañeras que llevan varios años y peinan varias canas, y que la verdad que es un orgullo que sean parte de esto, de construir realmente un frente sanitario a nivel provincial, y que podamos construir otra salud para transformar la salud del pueblo de Mendoza. Sí, Pablo, yo me sumo, la verdad que con muchísimo gusto, pero quisiera decir que yo podría decirle, digamos, mi compromiso personal, lo mismo con lo que planteó Jorge hace un minuto, pero la verdad es que tengo el placer, además, de decirles que ese compromiso con con los compañeros que están en todo el territorio, es también un mandato del ministro de Salud. O sea, el ministro, yo le he preguntado varias veces, digamos, Daniel, ¿desbordamos, no desbordamos, digamos, la presencia en la provincia de Buenos Aires? Y les cuento aquí, digamos, en secreto, para que no salga de acá de América Latina, digamos, que en el curso de atención primaria a la salud, de repente apareció una Gualeguaychú, es decir, que hemos incorporado Gualeguaychú a la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, está absolutamente habilitada la posibilidad de compartir saberes, ideas, líneas de investigación, docentes, materiales. Muchos de esos materiales están disponibles en el canal de YouTube de la escuela. Nada, o sea, quedamos totalmente a disposición. Bien, les vamos a compartir la encuesta final, esta que les mencionamos al comienzo, para que nos puedan dar aportes o orientarnos respecto a las capacitaciones que podemos llegar a hacer para el año próximo. Ahí está en pantalla. La encuesta, felicitaciones, no sabía que se podía hacer esto. Ahí pueden compartirlo. Y Mario, te pido una reflexión a algo que habías mencionado que tiene que ver con el hospital italiano y el estudio de plasma, respecto a algo que mencionaste muy al pasar. Sí, cómo no. Miren, muy brevemente, la provincia de Buenos Aires sigue la pista de una estrategia, digamos, primero de comprobación que el plasma de convalecientes es absolutamente seguro, probado por una red gigantesca de la Clínica Mayo en Estados Unidos, que publicó resultados a 20.000, 40.000 y ahora tiene más de 120.000 pacientes transfundidos a través de la red de la clínica y del apoyo de la Universidad Johns Hopkins. El plasma de convaleciente está reconocido por la FDA. Al estar reconocido por la FDA, digamos, con permiso transitorio, automáticamente está reconocido por el ANMAT, porque el ANMAT considera los dictámenes de la FDA como mandatorios. Y la provincia, de todas maneras, decidió no hacer un estudio caso control. No nos parecía ético, con lo que sabíamos de plasma, ponerle suero fisiológico a unos pacientes, usar placebo. Y empezamos entonces, en cambio, lo que se llama un estudio observacional. Ese estudio observacional lleva en este momento 5.000 pacientes, y para el tipo de situación que nosotros estamos viviendo,
le diría que esos 5.000 pacientes han mostrado respecto a los registros que tenemos de los pacientes que no le pasamos plasma, por distintas razones en la provincia, un diferencial que va, digamos, de 25% de letalidad, pacientes que se complican, a una letalidad sin plasma del 38%. El estudio observacional no ha terminado, pero se hacen, digamos, trabajos científicos parciales. Ya hay un trabajo científico publicado y otro en prensa ya aceptado por estas sistemas de revistas. Y de repente, en medio de eso, sabemos que existe un estudio, y lo sabemos además porque para verlo, parte del estudio se hizo en servicios privados de la provincia, el Hospital Austral de Pilar y el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el plasma tiene impacto diferencial por grupo de edades y que hay que hacer diferenciales por grupo de edades. Sabemos que opera distinto en diabetes que en no diabetes. Sabemos que opera distinto en hipertensión que en no hipertensión. Sabemos que opera distinto en obesidad y en no obesidad. Porque 5.000 casos te permite todo eso. Y para decirlo gráficamente, ni el plasma es un medicamento, en realidad es un cóctel de principios activos, ni el COVID es una enfermedad, digamos. O sea, el COVID es un virus concreto, pero la repercusión orgánica del COVID, digamos, hace que sea parecido al HIV, digamos, o sea que puede producir diversas cosas. Entonces, la posibilidad real, digamos, de que un estudio que lo hicieron para probar la eficacia del plasma y no les dio con 220 casos transfundidos y 110 casos control, que lo presentan como el primer estudio en el mundo. Bueno, hoy hay 4.300, vayan a Google académico o vayan a Cielo, hay 4.300 trabajos científicos en el mundo, incluso algunos casos control, como el caso de la India, así que ni es el primer estudio, ni se puede deducir, y dónde es donde uno le ve la pata a la sota, digamos, es que en vez de avisar que se publicó, digamos, hacen una conferencia de prensa. O sea, ¿qué científico serio creen ustedes que comunica resultados de investigación con una conferencia de prensa? Entonces, la provincia no ha reaccionado, no ha caído en la trampa, digamos, de hacer una lucha en el barro, simplemente ha reafirmado. El ministro, van a ver ustedes, la conferencia de prensa sigue diciendo abajo del gobernador, digamos, done plasma, y seguimos trabajando lo más serio que podemos en una estrategia terapéutica que no es una panacea, que se combina con otros factores terapéuticos y que es una estrategia que nos ha dado, digamos, una tasa de letalidad muy razonable, digamos, dentro de este contexto. Y eso que es muy razonable, de todas maneras, en el mejor de los casos, se lleva, digamos, 1 de cada 50 casos. O sea, 1 de cada 50 pacientes. Y estas son las cosas que no se dice a la prensa. O sea, que si vos haces todo bien, igual se lleva un paciente cada 50. Y si haces mal, como es el caso de Bolivia, se te lleva un paciente cada 17 casos. Digamos. Entonces, digamos, si no somos capaces de comunicar esas cosas, es muy difícil que la población nos crea y termina creyendo los titulares de Clarín, los titulares de La Nación, que yo creo que son, o sea, creo que nunca antes en nuestra historia quedó tan claro que somos rehenes bueno, Alicia Stolkiner lo puso en estos términos, la necropolítica, ¿no? O sea que hoy la oposición argentina, liderada por estos dos periódicos, ha decidido hacer de la necropolítica su estrategia comunicacional. Bien, gracias Mario. Bueno, lamentablemente en el chat quedan muchísimas inquietudes, pero tenemos que desocuparlo a Mario. Quedan muchísimas inquietudes y ha sido una charla, un encuentro excepcional. Nos llevamos muchos insumos teóricos para rever y analizar acá la situación provincial.
Ha sido un gusto enorme, Mario. Al resto las invitamos para el mes próximo reencontrarnos con un nuevo encuentro del ciclo de formación en política sanitaria Floreal Ferrara para noviembre y diciembre, que sería el cierre final. Perfecto. Y la información respecto al curso de verano y diplomatura próximamente las van a estar encontrando por nuestras redes. Claro. Muchas gracias, Mario. Si ustedes quieren, Mauricio, si copian el chat y me quieren mandar alguna pregunta, con todo gusto, y ustedes tienen mi email, lo pueden difundir, porque en este momento creo que redes también significa ser solidarios en todo el país. Grande, Mario. Grande, Mario. Excelente, Mario. Excelente. Recogemos mejor. las preguntas del chat y las vamos a trasladar. Y después podemos hacer hasta una publicación al respecto. Muchísimas gracias, Mario. Mario, gracias por la generosidad, Mario. Gracias, Por favor, gracias, Mario. Gracias a usted. Gracias, Bueno, Mario. buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien. Gracias a Buenas todos. noches. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias.